Hola, buenas Hola. tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bien, pues ya listos para empezar. Ya está grabando y ya le pasé el host, profesor. Ok, entonces, Ah, pues vamos a iniciar. Eh, el día de hoy cerramos con los capítulos restantes a manera de, bueno, de una forma resumida, lo que queda del capítulo 13 de Hechos hasta lo que sería el capítulo 28. Y bueno, en forma panorámica. Eh, y bueno, hay muchos aspectos interesantes que podemos ir sacando de lo que es cada uno de los capítulos, de los acontecimientos, y yo espero que de la lectura que hayan hecho, pues también les haya servido en ese sentido para ir llenando ciertos vacíos de información y pues también tener el panorama general. Entonces vamos a hacer una oración para iniciar. Les invito a orar. Padre, en esta hora pedimos que tú nos dirijas y nos des también la sabiduría para poder aprender de tu palabra en este libro importante, histórico de la Biblia, que nos permite también entender cómo ha sido el desarrollo de tu obra hasta nuestros días. Pedimos la guía de tu Santo Espíritu y que también este tiempo sea de provecho, de edificación, y bendice a mis hermanos también en sus vidas, en sus familias y ministerios que les has encomendado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, bueno, solamente para poder tener la referencia, ya prácticamente estamos el día de hoy a la penúltima clase. Algunos ya me han enviado lo que son las actividades que estaban ya programadas y calendarizadas. Y bueno, el día de hoy creo que vamos a ver una parte de los ensayos que ya algunos de ustedes hicieron para poder dar lectura. Únicamente sería lectura sin comentarios para poder también abarcar en esta sesión y parte también de la otra que ya sería el cierre de este curso. Entonces, eh, voy nada más a compartir lo que tiene, bueno, la hoja de actividades, solamente para poder, aquí está, recordar y bueno, ajustarnos también. Y de antemano, igual una disculpa, la sesión anterior tuvimos una reunión aquí en la Ciudad de México. Está a bueno, son 5 horas de aquí de San Luis Potosí, una reunión con directivos de la Asamblea General. Y bueno, fue una reunión, soy parte del el sínodo y nos citaron para una cuestión que se tenía que platicar. Entonces fue el motivo de la ausencia la vez pasada. Y en esta ocasión, bueno, vamos a hacer el cierre. Ahorita voy a compartir aquí este, la hojita de actividades que ya se las había enviado con anticipación. Y bueno, solamente aquí está. Tenemos lo siguiente. Vamos para esta ocasión tenemos programado lo que son lectura de ensayos y en la siguiente sería cierre del curso, entrega de resultados, calificaciones. Igual, los que entregaron en tiempo y forma, pues tendrán el porcentaje total. Los que por alguna razón no hayan, o no lo hayan enviado, o no lo hayan entregado a la fecha, pues igual sería el porcentaje proporcional. Entonces, como hoy corresponde esto, lectura de ensayos, vamos a ver nada más el cierre de lo que fue precisamente capítulo 13 al 28, que es la última fase, de acuerdo a la estructura que vimos desde un principio en Hechos 1:8, que dice, me seréis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y bueno, ya vimos hasta el capítulo 12, la vez pasada también, estuvimos considerando también algunas cuestiones, ¿no? De lo que fue la conversión de Saulo, la forma en que también, en el caso de Cornelio, también recibe la palabra, en este caso a través de Pedro, y el capítulo 12, que fue la exposición también que tuvimos sobre el encarcelamiento del apóstol Pedro y de qué forma también es liberado de manera extraordinaria o milagrosa, ¿no? Entonces, con esto cerramos en esta ocasión. Yo voy a hablar, les decía, de manera general y tratando también de recuperar lo que correspondía a la sesión anterior. Entonces, les comparto la presentación y bueno, con esta vamos a trabajar el día de hoy. Dejen, abro la presentación. A ver, acá está. Ahí está. Bien. Bien, entonces en esta última, en esta última fase, igual vamos a ir haciendo alguna recapitulación de lo que ya consideramos en lo que fue Jerusalén, Judea, Samaria. Y bueno, aquí ya vimos cómo desde Hechos 1:8 se da la estructura. Esto es algo interesante que presenta Lucas. Y en ese sentido podemos ver la forma expansiva en la que la palabra de Dios es predicada, ¿no? Empezando desde Jerusalén, después Judea y Samaria, y finalmente lo que es lo último de la tierra. Y aquí también una parte interesante es ver cómo hay una centralidad en personajes, como fue Pedro en la primera parte, Pablo en la segunda. A partir de lo que es el capítulo, desde el capítulo 8, ya empezamos a ver ciertos menciones o ciertas menciones hacia lo que es Saulo también. Vemos cómo, eh, bueno, a partir de lo que es el capítulo 9, el esfuerzo de Pablo por predicar y también tratar de convencer a los que le escuchan de su conversión. Entonces, esta es otra parte, ¿no? Lo podemos ver de manera geográfica o lo podemos ver también de una manera diferente, que es centrada en los personajes. En este caso, Pedro y lo que es el apóstol Pablo en la segunda parte. Entonces, más que aquí no me avanza. Ahí está. Bien, entonces aquí tenemos eh, los lugares descritos en Hechos 1:8. Es de forma geográfica la manera en la que se estructura la narrativa del libro. Y bueno, es la que siguen los discípulos de Jesús, en este caso, al extender el reino de Dios a través de la evangelización en estos diferentes lugares. Y bueno, el objetivo es llegar hasta lo último de la tierra, ¿no? Y hablando aquí en el sentido de lo último de la tierra, lo que ellos también sabían y conocían de los lugares de esa época también, ¿no? Entonces, esta ruta evangelística y misionera también, nosotros la podemos también y la hemos estado considerando a través de los capítulos que hemos leído de Hechos. Los primeros 7 están centrados en Jerusalén, del 8 al 12. La parte es Judea y Samaria. Y a partir del 13 al 28 estamos viendo que sería hasta el último de la tierra. Entonces, en la primera parte es Pedro. Y bueno, hay una transición entre el capítulo 9 al capítulo 12, pero todavía no figura de una forma preponderante el apóstol Pablo, sino que hay esa transición. Incluso ya veíamos también la muerte de Santiago que se presenta en el capítulo 12, el castigo que recibe también este Herodes, que decíamos era uno
no Herodes el Grande, sino más bien uno de sus hijos, que dice la escritura la forma en la que él muere, y de esa forma también vemos cómo Dios se hace presente, ¿no? En este tipo de situaciones, cuando dice la escritura, en este caso, no da gloria a Dios, y de qué forma también dice la escritura, ¿no? Que muere cuando presenta esta arenga o este discurso frente al público. Y bueno, aquí vamos a ver cómo en estas secciones que hemos ya considerado y que vamos viendo el desarrollo también de este programa evangelístico, y de esa forma también se cumple lo que se enunció desde el primer capítulo y nos da también la estructura de todo libro, que es el versículo 8 como un versículo clave importante. Y bueno, en el caso de la evangelización que se hace en Jerusalén, descrita en los primeros 7 capítulos, la venida del Espíritu Santo, también dice la escritura, como en el capítulo 2 del 1 al 13, viene el Espíritu Santo, es derramado sobre los discípulos, y de esa forma se lleva a cabo la labor evangelística, y bueno, centrada originalmente en Jerusalén, y bueno, en este caso como un lugar importante sería el templo, como el lugar donde se comparten las buenas nuevas de salvación, ¿no? Entonces, esto lo podemos nosotros recordar desde el capítulo 3 de los versículos 1 al 26. Y bueno, también otra forma en la que se hace el trabajo evangelístico es a través de las casas. Esto es algo muy presente en todo el libro, y nos dice la escritura cómo el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El pueblo tenía, o la iglesia tenía favor para con el pueblo, y las personas eran agregadas, eran también ganados o se convertían al evangelio. Y bueno, era una evangelización centrada en la familia, y bueno, resulta también algo bastante efectivo, en donde se invita a otros para que vengan y escuchen también de la palabra de Dios. Y bueno, es algo que está respaldado no solamente por el Señor Jesús, sino también vemos como algo importante es la cuestión de los milagros, las señales que son hechas. Y bueno, la Biblia enfatiza cómo Dios hacía, dice, milagros extraordinarios a través de los apóstoles, y específicamente también menciona en algunos pasajes de forma puntual a través de la mano de Pablo, ¿no? Entonces, de esa forma se hace presente el Señor a través de estas señales y milagros, que es una forma en que se respalda que efectivamente lo que ellos están predicando es la palabra de Dios. Y bueno, hay una reacción de los líderes religiosos, en este caso son los que van a eh, ofrecer una confrontación, ¿no? Ante este crecimiento que está teniendo la iglesia, este nuevo movimiento de los del camino, que es el primer nombre con el que se les llamó, los del camino, o también los del nombre, haciendo referencia a Jesús, y que después veremos cómo también serán reconocidos precisamente porque hablan acerca de Jesucristo como los cristianos, ¿no? Bueno, esto viene mucho más adelante, ¿no? Entonces, aquí la oposición hacia este grupo de religiosos, tanto saduceos como fariseos, y bueno, ahí también la participación del sumo sacerdote, que está en desacuerdo de esto que está ocurriendo. Y bueno, la consecuente persecución que nosotros podemos ver también, lo dice la escritura, la persecución de los discípulos, los apóstoles, por parte de estos religiosos. Y bueno, lo que sucede también, ¿no? Lo que ya vimos, el primer mártir cristiano, que es Esteban, y en donde el apóstol, bueno, en este caso Saulo, ¿no? Saulo tiene una participación bastante comprometida en este sentido, ¿no? Y de alguna manera haciéndolo de una forma celosa, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Y bueno, vemos ahí también desde el martirio de Esteban, la participación que tiene Saulo, y cómo también es el que solicita cartas con el propósito de encarcelar, incluso también maltratar o
dar muerte a los cristianos, ¿no? Entonces, esta parte es bastante interesante y de qué forma también nos va presentando la escritura, la participación y la, la vida de Saulo antes de conocer también de tener ese encuentro con Cristo. Y bueno, eso fue lo que ocurre en Jerusalén concretamente. Nos presenta este panorama, cómo se hace una evangelización en casa, de qué manera también los familiares se convierten y eh, lo que también esto causa, ¿no? Una confrontación por parte de estos dirigentes religiosos. Y bueno, la segunda parte que se focaliza en Judea y Samaria también a partir de lo que es el capítulo 8 y este se extiende hasta el capítulo 12. Aquí se da inicio a la persecución de los cristianos en Jerusalén. Y bueno, de esta forma también la extensión del evangelio que será hacia Judea y Samaria. Esta persecución es lo que hace que no se centren en Jerusalén, sino que salgan a los alrededores y en este caso estaríamos hablando de las provincias contiguas, a donde ellos van de alguna forma también, ¿no? Huyen o salen hacia estos lugares y esto permite, dice la escritura, que eran los discípulos, no propiamente los apóstoles, los que se van a encargar de esta labor de propagación del evangelio y de alguna manera también la misma persecución, lejos de ser algo que frene, permite también la expansión del reino de Dios y de alguna forma también, pues bueno, no se centraliza solamente en Jerusalén, sabiendo que el propósito de Dios no solamente era con respecto a los judíos, sino que aquí hay promesas que desde el Antiguo Testamento se habían dicho que el Señor tendría también misericordia, eh, pues de todas las familias, ¿no? De la tierra, y en ese sentido estaba pensando en el pueblo gentil y no solamente en el pueblo escogido, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y bueno, aquí se hace la evangelización, se hace una descripción de esta evangelización en Samaria a partir del capítulo 8, de los versículos 4 al 25. Y aquí lo que se nos cuenta también acerca de Felipe, que empezó como un diácono y después se torna como un evangelista, le comparte al etíope y de qué forma también este hombre en su lugar también va a predicar y va a llevar a cabo también esta labor evangelística, ¿no? Entonces viene la conversión de Saulo en el capítulo 9 y en este caso los viajes de Pedro, que bueno, también son importantes, aunque menores en comparación también a la labor evangelística que hará el apóstol Pablo y que en este caso también logrará ese objetivo, ¿no? De llegar hasta lo último de la tierra. Entonces, lo que hace Pedro es en Judea concretamente, lo vemos en el capítulo 9 del 32 al 43, y aquí también se nos habla de la conversión de Cornelio y una gran lección también para este dirigente o este personaje que es el apóstol Pedro, en la primera parte donde recibe una gran lección, en donde también nuestro Dios le hace entender, o Dios le hace entender a Pedro que no solamente esto es para el pueblo judío, sino que también el propósito de Dios es abarcar hacia los gentiles. Y bueno, ahí lo vemos cuando en esta visión, tanto Cornelio como también Pedro, ambos son preparados para el propósito que Dios tiene. Y bueno, esto también hace que Pedro cambie esa forma de cerrada, de ver también la misericordia de Dios, en donde solamente ellos creían que era de una forma localista, cuando en realidad el programa y el plan de Dios era en un sentido universal, ¿no? Entonces, ahí lo podemos nosotros, o bueno, recapitulando, es lo que vimos en estos pasajes. Y bueno, y en el capítulo 11 se dan las discusiones en torno a la conversión de los gentiles. Y bueno, a raíz también de lo que mismo el apóstol Pedro recibe como visión, la visita a Cornelio y pues todo esto que describe la escritura que sucedió. Y de qué manera también, bueno, se llega a Antioquía y ya en el capítulo 12 vemos que sigue hablándonos acerca de estas persecuciones hacia el pueblo cristiano
la muerte de Santiago y el encarcelamiento de Pedro a manos de Herodes. Y bueno, hasta ahí de alguna manera es lo que llevamos. Y la última parte tiene que ver entonces con eh, la fase, la fase última que tiene en mente Dios con respecto hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, aquí empezamos ya con lo que son los viajes misioneros el apóstol Pablo, y aquí también la participación de Bernabé, un personaje también que es muy importante y clave, y aquí también en lo que la Biblia nos presenta, ¿no? Y lo que Lucas también va narrando con respecto a lo que hace Pablo con Bernabé y lo que después hará cada uno en forma separada cuando se dividen, porque hay diferencias y esto también es parte de lo que sucede en la obra de Dios. En ocasiones hay también diferencias, diferentes maneras de concebir las cosas y esto ocurre también, permite una ruptura que, bueno, lejos de frenar, permite también que se expanda de una manera diferente la obra de Dios y que abarque también otras áreas. Entonces, aquí vemos a partir del capítulo 13, veremos cómo el personaje central, el personaje principal es ahora sí el apóstol Pablo, quien es ese instrumento, como Dios lo había dicho, también un instrumento escogido me es para, dice, anunciar mi nombre, ¿no? Entonces, eh, los viajes misioneros de Pablo inician en Antioquía, en el capítulo 13:1, y bueno, van a terminar hasta lo que es el imperio romano, ¿no? Y de alguna manera cierra esta última parte del capítulo 13 al capítulo 28. Y bueno, aquí se describen lo que son las misiones del apóstol, el primer viaje, que lo vemos desde el capítulo 13:1 hasta el 14:28. El segundo viaje misionero es del 15:36 al 18:22 y el tercero, que será del 18:23 al 20:38. Y bueno, hay un cuarto viaje, que es el 27:1, el capítulo 27:1 hasta el 28:16. Y bueno, vamos a ver ahorita un mapa que nos ayuda a visualizar los diferentes lugares y en cada uno de los viajes también hacia dónde fueron ellos también predicando la palabra de Dios. Eh, los lugares que fueron visitados y bueno, el recorrido que hacen y de qué manera también, pues en cada viaje se va logrando también lo que son eh, los lugares que después nosotros conoceremos en las cartas paulinas, ¿no? Como en este caso la carta a los romanos, la iglesia en Filipos, en Galacia y demás, y que son fruto también de este trabajo que hace o que emprende el apóstol Pablo. Inicialmente lo hace en el capítulo 13, ¿no? Bernabé. Y bueno, dice, el apóstol Pablo tenía el propósito de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, e incluso ahí menciona, ¿no? Este lugar, este país, España, en Romanos 15:24 al 28, aunque no lo logra, vemos cómo los que van a continuar y van a concretar también este propósito van a ser los discípulos y la importancia también que se tuvo de la preparación de los ancianos, quienes van a ser una pieza clave, y entre ellos también vamos a ver a Timoteo, este joven que el apóstol Pablo también deja al frente de una naciente iglesia y que va a tener pues una participación muy importante, ¿no? Entonces, aquí van a llevar el Evangelio de Cristo hasta los rincones más lejanos de la tierra y bueno, esta es una labor que se inició desde entonces y que continúa también hasta nuestros días. Y bueno, el propósito es esa obra evangelística y el propósito de nuestro Dios en lograr también lo que es el plan de redención. Y bueno, aquí en este mapita podemos nosotros ver lo que son los viajes misioneros, los 4 viajes. Están
Bueno, las rutas o el recorrido que ellos llevan a cabo. Bueno, aquí está en el cursor. Por ejemplo, vamos, el primer viaje misionero está marcado aquí en color negro, sale de Antioquía, viene hacia lo que sería Chipre, después Panfilia, aquí va lo que es la flechita, y luego viene hacia Jope, y después aquí de Jope regresan, eh, viene Seleucia, y nuevamente regresa hacia lo que es Antioquía. Obviamente que hay otros lugares que, bueno, igual se pueden ir viendo en lo que van narrando Lucas, los diferentes lugares que van visitando, lo que ocurre, las personas y de qué manera también, pues bueno, aprovechan cada ocasión, ¿no? Ya sea eh, haciendo uso del discurso público, reuniéndose en la oración, o incluso también en las mismas situaciones que les pasan, ¿no? El carcelero de Filipos, estando en la cárcel, cantando. Entonces, todo es una oportunidad para poder compartir también lo que es la palabra de Dios. Entonces, aquí se cierra lo que es el primer viaje misionero, y bueno, regresa a Antioquía. En el caso del segundo, está marcado en color gris. Igual acá veremos, por ejemplo, bueno, es segundo viaje misionero, está marcado en color gris. Aquí vemos el recorrido, en este caso, bueno, aquí está en Antioquía, el otro empezará desde acá. Sí, y bueno, vemos aquí el recorrido también que van a hacer para llevar la labor evangelística, ¿no? En el caso del tercer viaje, bueno, está marcado en color rojo también, y veremos cómo Antioquía va a ser un lugar importante, un lugar de partida para poder, bueno, saliendo de allí, ir a estos diferentes lugares. Y bueno, en el caso del tercer viaje, creo que sería, bueno, está muy bien marcado aquí, se aprecia mejor que el color gris también. Y bueno, en el cuarto viaje misionero también está en color verde, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del segundo y el tercer viaje, el primero, si consideramos también en los lugares, bueno, hay más travesía por el mar. En el segundo y en el tercero sería más por tierra, el recorrido que se hace y los diferentes puntos también en donde tienen que atravesar mar, ¿sí? Y en el caso del cuarto viaje, también aquí vamos a ver que igual se sale eh, de Siria, este lugar de Siria, aquí está el punto. Y bueno, es una vía también mayormente marítima, y aquí es hasta llegar a lo que es Roma, ¿no? Acá está el punto final. Y bueno, no sé si se pueda, bueno, ahí hay unas etiquetas de información, ¿no? De aspectos importantes que ocurrieron. Pero bueno, en este caso, hechos nos lo narran, ¿no? Lo podemos nosotros ir viendo lo que sucedió, la narrativa de estos viajes llevados a cabo por el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, bueno, aquí eh, esa sería los tres viajes que lleva a cabo el apóstol Pablo. Y bueno, la narrativa, pues es lo que hemos estado considerando en Hechos, ¿no? Hechos de los Apóstoles es la parte, la parte descrita y la parte narrada, ¿no? De todo esto. Entonces, aquí esto eh, es el primer punto, ¿no? La parte geográfica. La parte geográfica es importante y sería una manera en la que nosotros podemos entender, ¿no? Lo que presenta Hechos. Un bosquejo geográfico, en primer lugar.
que es Jerusalén, Judea y Samaria, y la tercera fase que es hasta lo último de la tierra. Y bueno, la otra sería el bosquejo ministerial que había comentado, ¿no? En dos personajes, Pedro en capítulo 1 al 12, o prácticamente sería del 1 al 8, 8, 9, eh, y se da la transición. A partir del 8 empieza a figurar también Saulo, que después nos relata su conversión, y en el capítulo 13 será como un pase de estafeta también, ¿no? Entonces, la focalización está de una manera diferente ahora en este personaje que será Pablo, ¿no? Entonces, esta es otra forma también de entender este libro a través de este desarrollo ministerial centrado en estos dos personajes, Pedro y Pablo. Y bueno, es eh, la influencia narrativa y descriptiva que tiene el desarrollo de estos ministerios. Y bueno, podemos así nosotros verlo, ¿no? Del 1 al 12, Pedro; del 13 al 28 sería el apóstol Pablo. Y se puede también hacer un análisis, en este caso, de eh, estos episodios que nos presenta la escritura, de lo que ellos hicieron y de qué manera también van a ser pues importantes, ¿no? Dentro de su participación en este programa de Dios con respecto a lo que es la propagación del evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y bueno, aquí en el caso de Pedro, como bueno, algún aspecto relevante o algo significativo que podemos nosotros también rescatar de este apóstol es precisamente, bueno, a partir del capítulo 1, hay una influencia ministerial importante entre los judíos, y prácticamente él se centra en lo que será Jerusalén y Judea, concretamente. Y bueno, dice, la escritura dice, en este caso se enfoca, el apóstol Pedro se enfoca a trabajar con el pueblo judío, el pueblo de Jerusalén, y va a compartir acerca de esta nueva fe que él ha encontrado. Y bueno, es el apóstol a los judíos, y es notable también el trabajo que realiza para que su pueblo conozca también acerca de el Señor Jesús. Y de alguna manera es importante porque es a Pedro a quien se le da una visión y le dice Dios, cuando bueno, en el caso de lo que decíamos, ¿no? Con Cornelio, cuando se le dice, Pedro, mata y come, y dice, no, no he de comer ninguna cosa inmunda, y le dice al Señor, no llames tú inmundo lo que Dios santifica, ¿no? Entonces, eso era importante que en este caso Pedro lo dejara en claro hacia los judíos, porque esto facilitará también después el trabajo que va a llevar a cabo el apóstol Pablo. De alguna manera, si él no hubiese sido esa pieza clave o esa transición, la labor evangelística en el pueblo eh, gentil iba a ser bastante complicada. Entonces, es importante la participación de Pedro en ese sentido, porque será también esa transición hacia lo que nuestro Dios tiene con respecto hacia el pueblo gentil y de forma universal, ¿no? Entonces, podemos decir que es clave su participación y su papel que desempeña. Y bueno, también dice, fue el primero en dar el sermón evangelístico, lo vemos en el capítulo 2. Eh, Presenta a Jesús como el Mesías y el Salvador del mundo. Tiene una experiencia misionera, en este caso es entre los gentiles, y sería también muy puntual o localizada, no como lo hará el apóstol Pablo. Y bueno, en este caso, pues es el que va y pues un poco también inconforme, ¿no? Y de alguna forma con una actitud cerrada como judío, ante lo que Dios quiere hacer con respecto al pueblo gentil, y que bueno, Cornelio también será la persona que le ayude a entender a Pedro este plan de Dios, ¿no? Entonces, era un centurión romano, alguien piadoso, recibe también instrucciones para que busque a Pedro. Lo mismo también se le dice a Pedro con respecto a Cornelio, que es un hombre piadoso, es un hombre que ora,
y de esa manera también nuestro Dios permite ese encuentro, ¿no? Para que pues Pedro mismo sea testigo de esto que Dios está haciendo y que quiere hacer también de una forma universal y que este será el punto de partida para que esto se dé. Entonces, esa parte es bastante interesante y es clave, fundamental, para que entonces se dé continuidad eh, a lo siguiente, o en este caso a ese programa, ¿no? Ese programa que nosotros podemos ver desde una perspectiva completa, un panorama diferente, ¿no? A lo que también en este caso Pedro le cuesta trabajo no entender esto porque lo ve de una forma también cerrada y también lo ve desde una perspectiva como judío. Entonces, ese enfoque cambia y bueno, ahí también es clave este ministerio y era necesario y fundamental para que lo que se nos narra después con el apóstol Pablo, pues también pueda lograr su objetivo, ¿no? Entonces, esta sería ministerialmente hablando, lo podemos enfocar desde estos dos personajes o siervos de Dios que son una pieza clave. Pedro, y bueno, este episodio termina, dice, en este caso, lo que hemos ya visto, ¿no? Con la predicación de Pedro, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los oyentes, el bautismo de toda la casa de Cornelio. Y bueno, de esta forma también esto será el punto clave para la introducción de los gentiles al Evangelio y que también los mismos judíos lo puedan entender y lo puedan asimilar. Bueno, esto rompe las barreras de separación que existía entre ambos, ¿no? Judíos y gentiles. Y bueno, pues es también lo que lleva después a futuros debates teológicos, también escriturales, en donde veremos cómo ellos también querían como judíos o piden que los nuevos convertidos deben de ser circuncidados porque si no, entonces no pueden ser salvos. Y bueno, esto es lo que Pablo también después va a defender cuando se quiere circuncidar a Timoteo, que en este caso, bueno, es alguien también gentil, padre griego y madre también judía, ¿no? Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo también se va a pronunciar en contra de esto, diciendo que no se requiere la circuncisión para ser salvos, y bueno, de esa forma entonces la circuncisión aplica para judíos, pero no para los gentiles, y va a ser también un tema de debate, de discusión. Y bueno, este, eso también lo va a mencionar el apóstol Pablo, ¿no? En sus escritos, las cartas paulinas. Y bueno, de esta forma, vemos como dice, son llevados a cabo estos debates también por el ministerio del apóstol Pablo, que será a partir del capítulo 13, y dentro de estos viajes, pues también de qué manera va conociendo lugares, después a estos creyentes será quienes escriba también las cartas, en este caso también pastorales de acompañamiento hacia los nuevos creyentes en los diferentes lugares que visitó y también predicó ahí la palabra de Dios. Y bueno, también por eso será designado como el apóstol de los gentiles y bueno, se desarrollará con el apóstol Pablo lo que será el enfoque universal, el enfoque en donde pues no solamente es el propósito de Dios, la salvación del pueblo gentil, o, perdón, del pueblo judío, sino también el propósito es alcanzar a todas las naciones, es un enfoque universal o un enfoque mundial. Entonces, bueno, esa sería la parte del apóstol Pedro. Y bueno, ya en el capítulo 11 Pedro da un informe ante los apóstoles y demás miembros de la iglesia en Jerusalén, aceptando que también los gentiles deben recibir el evangelio, ¿sí? Y bueno, aquí también esta parte donde pues hay esa cerrazón por parte de los judíos y de alguna forma, ¿no? Como siendo ellos quienes lo van a autorizar, cuando más bien esto es algo que viene de parte de Dios. Y bueno, aquí se menciona cómo se formó la iglesia en Antioquía. Eh,
a partir también de los viajes del apóstol Pablo y donde por primera vez en el 11:26 dice la escritura, Hechos 11:26, por primera vez se les llamará cristianos. Y bueno, la parte última es el encarcelamiento de Pedro, el asesinato de Santiago, que ya lo vimos también en las sesiones anteriores por mandato del rey Herodes. En este caso es liberado también de una forma milagrosa. Eh, y bueno, el cierre, ¿no? La muerte del rey Herodes se describe como un juicio de Dios por el mal también que éste hizo a la iglesia y que en este caso, en el caso de Herodes, decíamos que era no el grande, sino Agripa, eh, con quien también vemos el juicio de Dios. En este caso, este hombre muere y dice la escritura de qué forma ocurre esta muerte, ¿no? Y bueno, se cierra también de esta manera en el capítulo 12, se da ese cierre. Y bueno, lo que continuará, pues ya estará centrado en lo que es la persona del apóstol, el apóstol Pablo, ¿no? Ahora como apóstol. Y bueno, dice la última cita de Pedro en el libro de Hechos es en el concilio de Jerusalén, donde se discute sobre la conversión de los gentiles. Pablo es uno de los más señalados por su ministerio entre los gentiles. Pedro relata una vez más su experiencia de evangelización entre este pueblo, ¿no? Entonces, ahí también hay esa transición. Y bueno, luego se vuelve, ya no se menciona más después de esto, en el capítulo 15, del 7 al 11, ya no se habla más de Pedro, se puede conocer más acerca de lo que él hizo, por ejemplo, a través de las epístolas, que las va a mencionar el apóstol Pablo, por ejemplo, Gálatas 1:11 al 21, y también por lo que Pedro mismo escribe en lo que sería sus cartas. Y bueno, otra forma de poder también saber un poco más será a través de documentos extrabíblicos, la tradición de la iglesia. eh, por ejemplo, nos van a hablar acerca de sus días finales en Roma, la forma en que muere, y que será alrededor del año 64, ¿no? Con la persecución bajo Nerón. Entonces, eso es lo que se sabe, ya no se vuelve a decir más de Pedro. Incluso, bueno, ahí se termina también su participación. Y bueno, ya en este caso sería, bueno, la última parte es acerca del apóstol Pablo. Vemos cómo dice la primera mención de Saulo de Tarso, aparece al final del capítulo 8, su conversión en el 9, del 13 al 28, se habla de su labor ministerial como misionero y también apóstol. Y bueno, del apóstol Pablo, pues bueno, hay bastantes cosas que mencionar. Puede decirse que fue precisamente, dice, un dirigente bastante sobresaliente, ¿no? En las etapas iniciales del desarrollo de la iglesia cristiana, en este caso enfocado en el ministerio a los gentiles y también la infatigable labor que va a desempeñar en sus viajes misioneros. Y bueno, también su originalidad y consagración con respecto a lo que es la encomienda que le fue dado y que lo hace de una forma extraordinaria, ¿no? Lo que este hombre logró en todo este imperio, el imperio romano, y de qué manera, pues también se cumple lo que Dios había dicho, que era instrumento escogido me es para anunciar mi nombre. Y bueno, llega su labor hasta el mismo imperio romano, ¿no? Todo lo que está alrededor de, de lo que es el mar Mediterráneo, esa parte que había sido conquistado por este imperio. eh, es ahí donde el apóstol Pablo llevará también la predicación del Evangelio. Y bueno, va a fundar diferentes comunidades de fe en este peregrinaje evangelístico y también misionero que él desempeña. Y de alguna manera también llegó, dice, donde ningún cristiano de su época pensaba llegar. Escribió gran parte de los escritos del Nuevo Testamento y coloca las bases también de la cristiandad
no solamente de su época, sino también para siguientes generaciones. Y bueno, hasta nuestros días seguimos nosotros también, bueno, considerando, estamos también, tenemos estos escritos, ¿no? Escritos paulinos, que también Pedro hace ese reconocimiento y le da también la importancia de los escritos paulinos como las otras escrituras. Y eso, de igual manera, permite esa aceptación, ¿no? De los escritos del apóstol Pablo como escritos considerados también divinamente inspirados, ¿no? Entonces, el apóstol Pedro es el que hace este reconocimiento y también habla de la sabiduría que le es dada, ¿no? Y habla, dice, casi en todas sus epístolas, hablando acerca de estas cosas, entre las cuales hay, dice, algunas que son difíciles de entender. Entonces, Pedro en su misma carta da este reconocimiento, ¿no? Y eso también será algo importante para la iglesia y de igual manera la aceptación, ¿no? De lo que Dios le revela al apóstol Pablo. Y es Pedro también el que habla de que las escrituras son de inspiración divina, ¿no? Entonces los santos hombres de Dios hablaron, dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y bueno, la primera mención que se hace de Saulo es en el capítulo 7:58. En el 8 nos presenta la persecución hacia la iglesia. En el 9 la conversión, los primeros pasos que da como testigo de Jesucristo. En el capítulo 13 se inician sus viajes misioneros. Y bueno, la forma en que llega a Antioquía lo podemos ver en el 9:30. Vemos cómo él estuvo un tiempo en Tarso y es Bernabé quien lo va a buscar para que le ayude también con nueva comunidad de discípulos en Antioquía. En el 11:25 lo menciona Lucas. Y bueno, hay una iglesia fundada por los discípulos que salieron de Jerusalén por causa de la persecución, que se generó posterior a la muerte de Esteban en el 11:19. Y bueno, es ahí donde nosotros podemos ver que el apóstol Pablo está o llega a Antioquía. Y bueno, de esa manera, junto con Bernabé, van a dar también informe acerca de el ministerio tan importante que van a desarrollar. Y bueno, se describen los viajes misioneros que tiene Pablo hasta que llega a Roma, que será la última parte, en el capítulo 28. Y cabe mencionar que esta sección, el personaje clave es el apóstol Pablo, su obra misionera entre los gentiles, que es lo que nos está presentando Lucas, ¿no? Y se sabe que él muere en Roma, aunque no se conoce la forma. Él fue mártir también del Evangelio de Jesucristo. Y tanto Pablo como Pedro mueren en Roma. Entonces, bueno, de esa manera es como podemos decir nosotros la centralidad que tienen estos dos personajes, ¿no? Tanto Pedro y Pablo. Y hay algunas palabras que se dicen con respecto a estos dos personajes. Eh, en este caso, 30 años después de la muerte del apóstol Pablo, eh, con lo cual también se recuerda su vida. Y bueno, se menciona esto, dice, fijemos nuestra mirada en los buenos apóstoles. Pedro, que cayó víctima de la envidia malvada, soportó no uno, sino abundantes trabajos y así, habiendo muerto como mártir, alcanzó su gloriosa recompensa. Pablo, víctima de la envidia y los conflictos, patentizó el premio de la paciencia que todo lo soporta. Encarcelado 7 veces, obligado a escapar, apedreado, habiendo predicado en el oriente y en el occidente, recibió la gloria distinguida que su fe merecía. Cuando hubo enseñado la rectitud por todo el mundo, llegado hasta su límite occidental, que en este caso fue Roma, y dado su testimonio ante los gobernantes, partió de este mundo y entró en posesión de su santa recompensa, el ejemplo más ilustre de sufrimiento paciente. Y bueno, esto es algo que se escribe acerca de estos dos personajes, y bueno, es en el libro Los forjadores del cristianismo.
en las páginas 55, 56. Entonces, bueno, de esa manera se les reconoce, se les reconoce la labor tan importante que ellos desempeñaron y pues de esa forma también, pues hacemos nosotros el cierre de estos capítulos restantes del capítulo 13 hasta el capítulo 28. Y bueno, de alguna manera la narrativa nos la da Lucas en el Evangelio y bueno, es lo que nosotros podemos encontrar de la forma en que llevan a cabo también esta importante encomienda, ¿no? De la predicación del Evangelio. Sí, entonces, pues bueno, no sé, con esto cerramos los capítulos restantes y era lo que también quería en la sesión anterior compartir con ustedes, pero bueno, no me fue posible y en esta ocasión aprovecho para poder eh, presentar esta información. No sé si tengan hasta aquí algún comentario, alguna pregunta antes de que pasemos a la lectura de por lo menos tres de los escritos de los ensayos. Y bueno, con eso estaríamos cerrando y la otra parte la dejaríamos para la siguiente sesión, que ya sería propiamente la sesión de cierre. Bien, ¿algún comentario, alguna eh, pregunta? Pa- Para mí quedó todo muy Sí. claro, profesor. Realmente aprendimos un montón de cómo se expandió el Evangelio, ¿no? Cómo fue toda la historia, todo el principio de la iglesia primitiva y de cómo se expandió pasando primeramente por los judíos y después a los gentiles, ¿no? Yo escribí mi ensayo por el ministerio del apóstol Pablo, justamente, entonces me encantó esta parte de cómo tuvo varias estrategias para expandir y para trabajar para trabajar las misiones, ¿no? Ujú. Ok. Bueno, ahorita vamos a escuchar, a ver, los escritos. Solamente sería dar lectura y ya si al final hay algún comentario, lo hacemos como actividad de cierre. Pero eh, bueno, Mario fue uno de los que me envió, Fabián también, y el otro, Pablo. Igor también creo que, bueno, me llegó uno, o me mandaron un mensaje el día de hoy, nada más que ya no tuve oportunidad de checarlo, pero bueno, sí es Fabián, Igor y Pablo. Entonces, no sé, vamos a escuchar entonces si no hay ninguna otra aportación en cuanto a esto que acabamos de decir. Vamos a escuchar la lectura como está programado, por lo menos de estos tres, y quedaremos pendiente con los demás. No sé si Igor, tú me escribiste, Igor, mandaste, a ver, tengo, si es Yo te Fabián. escribí el día de hoy, yo te escribí el día de hoy, pero porque envié las dos actividades de los días que estuviste ausente y yo me había Ah, ok, olvidado de enviarte, pero las otras actividades envié el día 12. ok. Sí, bueno, ya anteriormente ya me habías enviado, ok. Bien, entonces, no sé quién quiere empezar. Está Fabián, Mario, Pablo, para que escuchemos únicamente lectura y vamos tomando nota. Si al final hay algo que comentar, preguntar, pues también podemos hacerlo. Entonces, no sé si ¿quieres empezar tú, Mario? Puede ser, profesor. Ahí lo leo y eh, no es necesario compartir pantalla, ¿no? Solo leerlo. Sí, sí, Ok, únicamente lectura. ok. Ahí, ahí lo abro acá. Bueno, mi ensayo fue, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien. Ok. Bueno, mi ensayo fue a respecto del impacto de la conversión y ministerio del apóstol Pablo, ¿sí?
Eh, en mi índice está la introducción, influencia de su testimonio y su conversión, la influencia en la misiología, influencia en la eclesiología, influencia en la teología bíblica y después yo hice una conclusión. Bueno, ahí empiezo la lectura. Introducción. La conversión y el ministerio de Pablo marcan un antes y un después en la historia del cristianismo. Como uno de los líderes más influyentes de la iglesia primitiva, su transformación y legado se reflejan no solo en su testimonio personal, sino también en su impacto misiológico, eclesiológico y teológico. Este ensayo busca explorar de manera integrada cómo la vida y obra de Pablo evidencian el poder transformador de Dios, cómo su visión y estrategias misionales establecieron un modelo de expansión del Evangelio y cómo sus escritos sentaron las bases de la doctrina y estructura de la iglesia que persisten hasta hoy. Influencia de su testimonio y su conversión. El testimonio de Pablo y su conversión representa uno de los ejemplos más impactantes y poderosos del Nuevo Testamento sobre la transformación radical que Dios puede obrar en la vida de una persona. Su historia no solo es inspiradora por la magnitud del cambio, sino también por cómo encarna la soberanía y la gracia de Dios en acción. Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, era un fariseo celoso y un feroz perseguidor de los cristianos. En Hechos 9, 1 y 2 se describe cómo era una fuente de amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, buscando activamente la destrucción de la naciente iglesia. Este celo ciego y su fervor por la tradición religiosa judía los llevaron a perseguir a los seguidores de Cristo sin piedad y a probar incluso la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, en Hechos 7:58 y en el capítulo 8, versículo 1, ¿no? Sin embargo, el momento decisivo de su vida llegó en el camino a Damasco. En Hechos 9, 3 al 6, se relata cómo una luz del cielo lo envolvió y cayó al suelo, oyendo la voz de Jesús que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este encuentro personal con Cristo no solo lo dejó físicamente ciego, sino que también derrumbó toda la estructura de sus creencias y de su entendimiento religioso. Fue un momento de humillación y revelación en el que Pablo reconoció la autoridad y la divinidad de Jesús. Esta experiencia evidenció el poder de Dios para quebrantar la resistencia más obstinada y transformar al más endurecido enemigo en un instrumento escogido para llevar su nombre ante los gentiles, reyes y los hijos de Israel. Hechos 9:15. El testimonio de Pablo ilustra que la conversión no es un acto humano, sino una obra soberana de Dios. Pablo no buscaba a Cristo, fue Cristo quien lo buscó y lo llamó por su nombre. Este ejemplo de conversión resalta que la salvación es obra exclusiva de la gracia divina. Pablo mismo lo reconoció en sus epístolas, destacando que Dios lo separó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia para revelarle a su Hijo. Gálatas capítulo 1 del 15 al 16. Este mensaje resuena en la teología de la gracia irresistible, mostrando que cuando Dios decide llamar a alguien, este llamado es poderoso y eficaz. El impacto de su testimonio se extiende más allá de su vida personal y se convierte en un ejemplo universal del poder transformador de Dios. Pablo no solo experimentó una conversión radical, sino que su vida cambió de tal manera que pasó de ser un perseguidor a un apóstol que predicó incansablemente el evangelio a los gentiles. Su vida, marcada por sufrimiento, encarcelamientos y persecuciones, fue una prueba constante de su amor y dedicación a Cristo. En 1 Timoteo 1, 15, 16, Pablo escribe: Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso fui recibido a misericordia para que en mí, el primero, Jesucristo mostrara toda su paciencia como ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Este versículo demuestra cómo Pablo veía su conversión, un testimonio de la paciencia y la gracia de Dios.
destinado a inspirar a otros y mostrar que ningún pecado es demasiado grande para ser perdonado. El poder de su transformación también se refleja en su testimonio continuo a lo largo de sus cartas. Pablo no dejó de mencionar su pasado como perseguidor y enemigo de la fe. Vemos en 1 Corintios 15:9, Filipenses 3:6. Sin embargo, cada mención de su pasado iba acompañada de un reconocimiento de la gracia de Dios que lo había salvado y transformado. Este testimonio personal no solo fortaleció la fe de las iglesias a las que escribió, sino que también sirvió como un recordatorio constante de que la obra de Dios no depende de la capacidad humana, sino su poder para cambiar corazones y vidas. Influencia en la misiología. Pablo, como el mayor líder misional del cristianismo, no solo expandió el evangelio con un enfoque estratégico y pragmático, sino que lo hizo imbuido de un profundo sentido espiritual y de total dependencia en Dios. Su vida y obra son testimonio de una misión sostenida por la visión del reino de Dios y por un compromiso incansable con la causa de Cristo. La misión de Pablo se puede ver no solo como una expansión geográfica, sino como un avance espiritual que impactó las estructuras sociales y religiosas de su tiempo, transformando vidas y comunidades. Desde un principio, Pablo entendió que el evangelio debía llegar más allá de las fronteras de Israel. En su primer viaje misionero, se enfocó en las principales ciudades de Asia Menor, comenzando en Antioquía de Pisidia. Esta ciudad estratégicamente ubicada era un centro cultural donde judíos y gentiles convivían, lo que permitió que Pablo predicara tanto en la sinagoga a los judíos como en la plaza a los gentiles. Este patrón estratégico se repitió en lugares como Corinto, Efeso y Roma, donde Pablo estableció bases misionales sólidas que servirían como puntos de expansión del evangelio hacia regiones vecinas. El propósito espiritual de la misión de Pablo era evidente en cómo veía cada ciudad y cada comunidad como un campo de batalla espiritual. En Efeso, por ejemplo, se enfrentó a la idolatría y a la influencia de la magia, Hechos 19. Su predicación en esta ciudad no solo llevó a la conversión de muchos, sino que impactó tanto que los habitantes quemaron públicamente sus libros de magia, demostrando un cambio radical en sus vidas y en la cultura de la ciudad. Este evento no fue solo un éxito misional, sino una manifestación del poder transformador de Dios. El apóstol también tenía una visión clara de la importancia de la plantación de iglesias como centros de misión. No se conformaba con la conversión de individuos, sino que aseguraba la formación de comunidades de fe que pudieran ser autosuficientes. Un ejemplo de esto es la iglesia de Filipos, que no solo recibió el evangelio con gozo, sino que se convirtió en un modelo de apoyo misional. Esta comunidad, establecida durante el segundo viaje misionero de Pablo, fue una de las más fieles en respaldar su ministerio, enviando ayuda económica incluso cuando él estaba encarcelado. Vemos en Filipenses 4:15 y 16. Una de las estrategias misionales más notables de Pablo fue su enfoque en formar líderes locales y establecer redes de apoyo. En cada iglesia que fundaba, designaba líderes y les instruía en la sana doctrina, asegurándose de que pudieran continuar la obra en su ausencia. Timoteo y Tito son ejemplos destacados de esa estrategia. No solo eran colaboradores cercanos, sino líderes capacitados por Pablo para pastorear y guiar a las iglesias. Esta formación de líderes garantizaba que las iglesias plantadas fueran sostenibles y pudieran multiplicarse. Pablo entendía que la misión no era solo un esfuerzo humano, sino una obra de Dios guiada por el Espíritu Santo. En su segundo viaje misionero, planeaba predicar en Asia, pero el Espíritu le impidió hacerlo y le dirigió hacia Macedonia. Vemos en Hechos 16, 6 al 10. Este cambio de dirección resultó en la fundación de la iglesia de Filipos, como vimos, una comunidad que sería crucial para la expansión del evangelio en Europa. Esta sensibilidad a la guía divina es un recordatorio de que la obra misional, aunque planificada con estrategias humanas, es finalmente obra del Espíritu que dirige y abre puertas.
La misión de Pablo estaba encargada de un profundo entendimiento de la dependencia de Dios y de estrategias claras que respondían tanto a la necesidad de impacto cultural como la de sostenibilidad y multiplicación de la obra. Sus viajes, la plantación de iglesias, la formación de líderes y su ejemplo de vida mostraron que la misión era más que un proyecto humano. Era la extensión del reino de Dios llevada adelante por el actuar del Señor. Influencia en la eclesiología. ¿Puedo seguir? Sí, ¿Sigo? adelante. Sí, Influencia en la eclesiología. El impacto de Pablo en la eclesiología cristiana fue fundamental y continúa siendo un modelo para las iglesias de hoy. Su visión de la iglesia como un cuerpo vivo y unificado, su enfoque en los dones y su trabajo en la plantación y consolidación de las comunidades de fe transformó la manera en que la iglesia se entiende a sí misma y su misión en el mundo. Pablo introdujo la imagen de la iglesia como el cuerpo de Cristo, una idea importante para la comprensión de la comunidad cristiana. En 1 Corintios 2, 12 al 27, presenta a la iglesia como un cuerpo con muchos miembros, donde cada uno tiene un papel especial. Esta metáfora no solo subraya la unidad, sino también la interdependencia de los creyentes. Ningún miembro es más importante que otro. Todos son esenciales para el funcionamiento del cuerpo. Este concepto animaba a las iglesias a reconocer y valorar la contribución de cada individuo, promoviendo una comunidad donde la diversidad de dones era visto como una fortaleza. Romanos 12, del 4 al 8. El enfoque de Pablo en la diversidad no solo fomentaba la unidad, sino que establecía un modelo funcional y efectivo para la vida eclesial. En Efesios 4, del 11 al 13, explica que Cristo dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar el cuerpo de Cristo y llevarlo a la madurez. Este modelo aseguraba que las comunidades fueran bien organizadas, con líderes que pudieran enseñar, pastorear y guiar a los creyentes en el camino de la fe. La labor de Pablo, como mencionado anteriormente, en la formación de líderes como Timoteo y Tito, a quienes se instruyó con esmero, vemos en 1 Timoteo 4, del 12 al 16 y Tito 1, 5 al 9, es un testimonio de su compromiso con la iglesia bien estructurada y capaz de resistir las dificultades y los desafíos doctrinales. Durante sus viajes misioneros, Pablo no se limitó a predicar y convertir personas, como he dicho anteriormente. Su objetivo era la fundación de comunidades cristianas autosuficientes. En lugares como Corinto, Filipos y Efeso, estableció iglesias que no solo recibieron el Evangelio, sino que fueron instruidas en cómo vivirlo y proclamarlo. Hechos 18, 1 al 11, Filipenses 1, del 1 al 5, Efesios 1, 1. Estas comunidades, como vimos, se convirtieron en centros misionales desde los cuales se extendía la fe a otras regiones. Este enfoque se veía reforzado por sus cartas, que servían no solo para exhortar y corregir, sino también para consolidar y guiar a las comunidades en su crecimiento espiritual y organizacional. El impacto de Pablo en la eclesiología también se reflejaba en su insistencia en la comunión y el amor fraternal. Para él, la iglesia era una familia espiritual unida por la fe en Cristo. En Efesios 4, 3 al 6, exhorta a los creyentes a mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, recordando que todos comparten un mismo Señor y una misma fe. Esta perspectiva promovía una comunidad que no solo compartía doctrinas, sino una vida común en amor y servicio mutuo. En definitiva, Pablo transformó la eclesiología al presentar a la iglesia como un cuerpo dinámico, unificado y diverso, comprometido tanto en la edificación interna como con la expansión del Evangelio. Sus enseñanzas y ejemplo dejaron un legado de liderazgo, comunión y misión que continúa siendo una guía para la iglesia actual en su propósito de reflejar el modelo bíblico de comunidad y cumplir su misión en el mundo. Y último punto de argumentación acá, influencia de la teología bíblica. Pablo, como apóstol de los gentiles, tuvo un impacto sin igual en la teología bíblica y en la construcción del canon del Nuevo Testamento.
Sus escritos no solo definieron los fundamentos doctrinales del cristianismo, sino que también moldearon la manera en que la iglesia entendía y vivía la revelación de Dios. La influencia de Pablo en la teología bíblica se ve en sus cartas, que abarcan aspectos esenciales como la justificación por la fe, la centralidad de Cristo y la gracia soberana de Dios, entre otros. En cartas como Romanos y Gálatas, Pablo presenta de manera detallada que la salvación es un acto de gracia divina, recibido únicamente por la fe en Jesucristo y no por obras de la ley. Vemos esto en Romanos 3, 21 al 28, Gálatas 2, 16. Esta doctrina es esencial para el cristianismo, ya que subraya que la reconciliación con Dios es un regalo inmerecido, una obra de Dios de principio a fin. Este énfasis establece el fundamento de la teología bíblica que destaca la iniciativa de Dios en la salvación y total incapacidad del ser humano de alcanzar la justicia por sus propios medios. La centralidad de Cristo es otro aspecto crucial de la teología paulina. En pasajes como Colosenses 1, del 15 al 20, Efesios 1, 22 y 23, Pablo presenta a Cristo como la cabeza de la iglesia y el mediador por el cual todas las cosas fueron creadas y reconciliadas. Esta visión cristocéntrica asegura que toda la escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, apunta a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios y el eje de la redención. Este enfoque en Cristo no solo cimenta la identidad de la iglesia, sino que también da forma a la manera en que los creyentes se entienden la historia de la salvación y la obra redentora de Dios. Pablo también hizo aportes significativos en la teología bíblica al desarrollar una comprensión profunda de la gracia. En Efesios 2, 8 y 9 recalca que la salvación es por gracia, mediante la fe y no por obras, subrayando que es un don de Dios. Este énfasis en la gracia es central para la teología cristiana y refuerza la idea que la salvación no depende de los méritos humanos, sino de la soberanía y misericordia de Dios. La gracia es el corazón de su mensaje, destacando que incluso el más pecador puede ser alcanzado y transformado por el poder de Dios, como se ve reflejado en su propia conversión, como vemos en 1 Timoteo 1, del 15 al 16. En cuanto a la construcción del corpus del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo constituyen una parte significativa de su contenido. Sus epístolas no solo abordaron problemas específicos de las iglesias, sino que establecieron principios teológicos y pastorales que serían normativos para la fe y práctica cristiana. La influencia de Pablo en la redacción del Nuevo Testamento es evidente en cómo sus escritos proporcionan el marco doctrinal y ético para la iglesia primitiva. Su habilidad para conectar las promesas del Antiguo Testamento con el cumplimiento en Cristo enriquece la teología bíblica y muestra la continuidad y coherencia del plan de Dios. La teología del pacto también es parte del legado teológico de Pablo. En Gálatas 3, del 6 al 14, explica cómo la promesa hecha a Abraham encuentra su cumplimiento en Cristo y cómo los creyentes por la fe se convierten en herederos de esa promesa. Esta enseñanza ilumina la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, mostrando que la obra de Cristo no es una ruptura con el pasado, sino la culminación de la historia redentora de Dios. La visión de Pablo acerca de la unión entre judíos y gentiles en un solo pueblo bajo Cristo resalta la inclusión de todos los creyentes en el plan de salvación y la universidad del Evangelio. Su énfasis en la sana doctrina y en la enseñanza fiel, como vemos en 2 Timoteo 2:15, capítulo 4, versículos 2 y 3, reforzó la importancia de preservar la integridad del mensaje cristiano a través de las generaciones. Esta contribución fue vital para establecer una iglesia arraigada en la verdad bíblica y protegida contra las falsas enseñanzas. Conclusión: la vida y obra de Pablo siguen siendo un reflejo del poder transformador de Dios y un pilar en la historia del cristianismo. Desde su testimonio personal hasta su labor misional, su visión de la iglesia y sus enseñanzas teológicas, Pablo dejó un legado que continúa moldeando la comprensión cristiana y la práctica de la fe. Su conversión demostró que nadie está fuera del alcance de la gracia divina, mientras que su incansable trabajo en la misión, la formación de líderes y la consolidación de la doctrina aseguró que el evangelio perdurara a lo largo de los siglos. Hoy, la iglesia sigue inspirada y guiada por el ejemplo de Pablo, reafirmando
que la verdadera transformación y misión depende de la obra soberana de Dios y la centralidad de Cristo en todo. Yo utilicé como Ujú. bibliografía un libro de Hernández Díaz López, que es un predicador, un pastor muy conocido en Brasil. Yo había escuchado hace un mes más o menos, cuando empecé a ver qué tema iba a escribir en el ensayo, vi un podcast que hablaba sobre este libro y bueno, lo busqué en internet, un PDF, y lo usé como base, que es Pablo, el mayor líder del cristianismo, y también utilicé algo del comentario de MacArthur sobre Hechos, ¿ok? Sobre el libro. Y bueno, pero principalmente el libro de Hernández fue como que clave para, para la construcción del ensayo, ¿no? Y es cierto. Ok, muy bien, Mario, gracias. Y bueno, maneja cinco, más bien son cuatro aspectos: la influencia de su testimonio y su conversión, influencia en la misiología, la influencia en la escatología y también influencia en la teología bíblica. En la Y bueno, ya eclesiología, al final, sí. sí, eclesiología también, misiología, eclesiología y teología bíblica. Entonces, bueno, maneja estos aspectos y bueno, cómo sigue también hasta nuestros días siendo de importancia, ¿no? Los escritos paulinos. Bien, tenemos 10 minutos, no sé si se alcanza alguna lectura más y si no, cerramos con comentarios a lo que nos presenta Mario en este día. De todas maneras, bueno, en la siguiente sesión van a presentar los demás su sermón, o en este caso eh, su escrito, lo que ustedes hicieron, qué aspecto les llamó la atención para presentar el ensayo también como cierre de este curso. Bien, no sé si alguien quiera, este, tenga alguna pregunta hacia lo que escribe Mario o algún comentario. Bueno, para mí los aspectos que menciono son importantes, aunque creo que de cada uno de ellos también se pudiera ampliar y sería con cada uno suficiente para lo que estábamos pidiendo. Y bueno, abarcó estos aspectos que son importantes y bueno, hizo en total fueron que 8 cuartillas, siete cuartillas las que presenta Mario el día de Sí, hoy. sí, sí, sacamos, claro, las páginas fueron 5 páginas escritas, porque Ok, hay una página que es bibliografía, otra que es índice y otra que es la primera página, ¿no? Pero son 5 páginas ok, escritas. sí, sí, 5 de contenido y lo demás es presentación, índice y conclusión, bueno, bibliografía. Muy bien, entonces, pues no sé si los demás, Miguel, Igor, Arsenio, Pablo también, Oh, profe, Fabián, Profesor, si tengan algún, quedó bastante claro todo. sí, sí, ok, bastante claro. Yo bueno, le quería decir de que no pude llegar para hoy a terminar el trabajo. ¿Se lo puedo enviar mañana? sí, claro, y en la siguiente van a leer cada uno su escrito, igual Arsenio, ya tengo el Sí, de Fabián, está Pablo, Mario ya presentó hoy, y bueno, eso sería la parte última, compartir el escrito de lo que ustedes investigaron. claro. Bien, Yo, entonces, no yo, sé si, eh, sí, adelante, Miguel. yo pensaba hacer un trabajo sobre lo que se conoce como la subsecuencia o la segunda obra de gracia, que es una doctrina eh, del pentecostalismo carismático y de cómo el libro de Hechos no prueba lo que ellos dicen, sino todo lo contrario. Yo lo que pensaba hacer es algo lo más cortito posible, analizando algunos pasajes, y de última, si me toca dar una exposición, tratar de hacer un breve ejemplo para que 10 minutos nada más, para no darle más tiempo a los otros chicos con su ensayo. Sí, bueno, aquí la idea ya es únicamente presentar su escrito sin hacer comentarios, y bueno, si nos queda tiempo, lo hacemos al final.
pero mayormente que sea lectura del trabajo. Entonces, tienes tiempo para desarrollarlo, terminarlo y lo presentas ya escrito y lo compartes. Y creo que igual está Perfecto, gracias. interesante sobre lo que quieres hablar. Bien, Sí, sí, sí. entonces, bueno, nos quedan 6 minutos. No sé si les parece, en la siguiente sesión entramos de lleno a las lecturas. Va a continuar Fabián para que también se preparen su lectura. Después seguiría Pablo. Perfecto. No sé, después está, quien quiera continuar, está Arsenio, Igor o Miguel. Fabián, Pablo, el tercero. ¿Puede ser yo? Sí, sí. No hay p- Igor, sí, ok. como, Cuarto lugar, Arsenio o Miguel. no sé si se me escucha. Sí, Pablo. Ah, sí, después de Igor o antes, como sea. No hay No, bueno, problema. continúa Fabián, luego sigues tú, Pablo. Ah, dale, entendí, entendí. En tercer Disculpe. lugar, Igor. Bien. Cuarto lugar, Arsenio. ¿Te parece? Sí, Arsenio. Sí, sí, está bien, bueno. Muy bien. Cuarto Te veo lugar. asustado, te veo asustado, Arsenio. ¿Estás bien? ¿No? Bueno, en cuarto lugar, Arsenio y termina Miguel para compartir su escrito. Y bueno, ya sería el cierre. Acuérdense, sería escrito, lectura únicamente, no vamos a hacer comentarios o quien esté leyendo su ensayo no hace comentarios, es pura lectura. Al final podemos hacer algunos comentarios sobre los trabajos. Entonces, para ya cerrar con esto, y bueno, ya tengo los que ya mandaron todos sus trabajos, ya está contabilizado y les contaría al 100%. Si alguien todavía tiene pendientes, igual se les reciben, pero ya no sería al porcentaje total. Sería un poco menos, pero sí valdría para su calificación. Entonces, para que los manden ya en esta semana y ya al final de la siguiente sesión, pues ya estemos dando también resultados. Bien, entonces no sé si tengan alguna otra pregunta, comentario. Ya prácticamente la siguiente sesión ya sería la sesión de cierre. No sé si hay alguna indicación por parte de mi hermano Mauricio. Hola, ¿me han llamado? Sí, sí, si hay alguna indicación. No, Ya en la profesor, siguiente sería la sesión de cierre. no, no, está todo bien, está todo perfecto. Y bueno, ya estaríamos terminando en tiempo y en forma y con lo que hemos, bueno, la programación que se hizo. Perfecto, muchísimas gracias, profesor, hermanos, y nos veremos entonces semana que viene para la última clase. Sí, nada más voy a marcar aquí lo que sería la asistencia. A Perfecto. ver, estamos 19. Ok, está ahí. Nada más espero que sí se vea. Y quito esta. Ok, entonces aquí está. Miguel Ángel, sí está, ¿verdad? Miguel, Así es. Pablo, Nicolás. Ahí, aquí está Pablo, Mario. Acá tenemos a Arsenio. Está, bueno, Fabián, sí está Fabián, ¿verdad? Sí, Fabián. Luego acá tenemos a Igor también. Bueno, ya la hermana Evangelina, pues ya no se presentó. Y ya serían todos. ¿Faltó alguien? Sí, están todos. Ok. Bien, entonces, pues en la siguiente sesión entramos directamente ya a lectura de sus trabajos. En ese orden, Fabián, Pablo,
Después sigue Igor, Arsenio y terminamos con Miguel. Entonces, de ser posible, si lo pueden enviar a más tardar el viernes, los que faltan, y ya el martes estamos escuchando la lectura de sus ensayos. Bien, pues por mi parte sería todo. Yo les agradezco el haberse conectado y bueno, nos vemos Dios mediante para la última sesión de cierre la próxima semana. Dios mediante. Bueno, gracias, profesor. Bendiciones, que pasen Nos bien. vemos, Dios bendiga, hasta luego. Buenas semanas. Bendiciones.